Increíble revelación. Un vaquero sorprende a 5 apaches con flores y transforma su destino inesperadamente. Miguel, un vaquero de 30 años, se encontraba atrapado entre la lealtad a su familia y sus anhelos de libertad. El rancho donde trabajaba desde niño le ofrecía un sentido de pertenencia, pero su corazón anhelaba algo más. Sentía que cada jornada bajo el sol desgastaba su espíritu, mientras su madre le contaba historias sobre sus antepasados, quienes vivieron en armonía con la naturaleza. ¿Era suficiente esa herencia? La presión aumentaba, y con cada día que pasaba, la insatisfacción se iba filtrando en su ser como una sombra. Un día, motivado por el recuerdo de su abuela, Miguel decidió recoger flores silvestres en las montañas cercanas. Mientras caminaba, un nudo se formaba en su estómago. Recordaba cómo su abuela cuidaba las plantas con cariño, dándole vida al suelo árido. ¿Era esto lo que él quería para su futuro? A medida que se adentraba en el paisaje, la belleza de la naturaleza lo envolvía, pero en su interior, una tormenta de emociones lo mantenía en vilo. La tradición y la posibilidad de explorar lo desconocido estaban en conflicto, y Miguel no sabía qué camino tomar. De repente, se encontró con 5 apaches. Su corazón palpitante lo llenó de ansiedad. Las historias de su infancia sobre estos hombres lo asaltaron, guerreros temibles, defensores de su tierra. Pero en lugar de huir, una chispa de curiosidad lo impulsó a avanzar. Cuando sus miradas se encontraron, Miguel sintió una conexión inexplicable, algo que nunca había experimentado antes. Sin pensarlo, sacó de su mochila un ramo de flores y se lo ofreció. La atmósfera cambió. La tensión se disipó como el humo, y en ese instante se dio cuenta de que había dado un paso decisivo en su vida. Creció un vínculo que desafió sus creencias. Los apaches compartieron historias sobre su forma de vida, enseñándole a cuidar la tierra y la importancia de honrar a los ancianos. Cada palabra resonaba en el alma de Miguel, pero a medida que la amistad florecía, su comunidad comenzaba a murmurar. La lealtad hacia sus raíces y el deseo de aprender de sus nuevos amigos lo atrapaban en un dilema emocional desgarrador. Miguel se encontró en la encrucijada de su vida. Su pueblo estaba en peligro. Un corporativo acechaba, buscando destruir la tierra que su familia había cultivado por generaciones. La presión aumentaba, y cada día que pasaba, sentía que su vida se desmoronaba entre los juicios de quienes lo conocían y los ecos de lo que podría ser. ¿Cómo podía defender a su gente al mismo tiempo que honraba su conexión con los apaches? Respiración irregular, mente acelerada y una sensación de impotencia llenaba su ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La revelación sobre sus raíces apache llegó como un golpe. Su abuela no solo era la mujer que le enseñó a amar la naturaleza, había sido parte de algo más grande, una historia ocultada entre las sombras. Todo su ser temblaba con la carga de la verdad. Miguel estaba ante el abismo de su vida. Podría sacrificar la tradición por un futuro unido a su nueva familia. El amor que sentía por sus ancestros valdría la pena. En ese momento de máxima angustia, se dio cuenta que tenía que emprender un camino que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que amaba. La lucha apenas comenzaba, y el peso de sus decisiones lo empujaba hacia adelante, dejando al lector preguntándose qué decisión tomará el vaquero, en busca de su verdadero lugar en el mundo. La mañana siguiente, el sol brillaba intensamente sobre el rancho,
como si el universo estuviera tratando de empujar a Miguel hacia una decisión. Pero su mente estaba nublada de dudas. Las flores que había recogido aún conservaban su frescura en el pequeño jarrón de su mesa. Eran un recordatorio del encuentro decisivo, del nuevo rumbo que ansiaba explorar, pero a la vez, del peso ancestral que lo seguía como una sombra implacable. Aquel día, se sentó bajo el gran roble del rancho, permitiendo que el murmullo del viento le susurrara al oído. Se sumergió en sus pensamientos. Por un lado estaban los apaches, quienes le ofrecían una nueva forma de ver el mundo y le enseñaron a valorar la conexión con la tierra. Eran maestros de la vida, guardianes de historias que había ignorado demasiado tiempo. Por otro lado, su gente estaba lidiando con el avance del corporativo que amenazaba su hogar, su manera de vivir, su legado. ¿Podía realmente separarse de sus raíces para construir algo nuevo? ¿O debería luchar por defender lo que siempre había conocido? Miguel comenzó a delinear un plan en su mente. No podía actuar solo, pero tampoco podía mirar hacia otro lado mientras su comunidad estaba en peligro. Decidió visitar a don Alberto, el anciano del pueblo, una figura respetada que había guiado a muchos en tiempos difíciles. Era famoso por su prudencia y su sabiduría. Si alguien podía ofrecerle un enfoque claro ante sus dilemas, era él. Ese mismo día, Miguel cruzó el camino que lo llevaba a la casa de don Alberto. Mientras caminaba, el sonido de sus botas sobre el suelo de tierra le recordaba el ritmo constante de su vida en el rancho, pero la incertidumbre de su destino le daba un nuevo impulso. Al llegar, encontró a don Alberto sentado en su porche, observando el paisaje como si estuviera esperando una revelación. «Don Miguel, hijo, ¿qué te trae por aquí?», preguntó el anciano, con una mirada que parecía escudriñar su alma. «Don Alberto, tengo un conflicto en mi corazón. He aprendido de los apaches, pero mi comunidad está en peligro. No sé cómo enfrentar esto», confesó con una voz temblorosa. «Las decisiones más difíciles son aquellas que nos definen», dijo don Alberto, entrelazando sus dedos arrugados. «No se trata solo de elegir entre lo viejo y lo nuevo, sino de encontrar la forma de unir ambas historias». Las palabras resonaron dentro de Miguel como un eco. La idea de unir sus raíces con el conocimiento que había adquirido de los apaches le ofrecía una nueva perspectiva. Pero, ¿cómo se haría eso? La idea de crear un puente entre su comunidad y sus amigos apaches pareció un faro en medio de la tormenta. Se imaginó celebrando un encuentro entre ambos, una forma de compartir el conocimiento de cada grupo, de reconocer el valor de ambos legados. Pero esa visión también despertó un temor paralizante. ¿Cómo reaccionarían sus vecinos ante la idea de colaborar con aquellos a quienes antes temían? Miguel sintió que el peso de su decisión era aún más grave. Sabía que debía actuar pronto, ya que el tiempo se acortaba. Al mismo tiempo, la creciente tensión dentro de su comunidad iba en aumento. Se preguntó si su propuesta sería recibida con brazos abiertos, o si sería visto como un traidor. En la intimidad de su mente, Miguel se prometió luchar por lo que creía. Su determinación crecía. Pero el verdadero desafío era articular esa batalla ante la comunidad, y sobre todo, ante sí mismo. Mientras salía de la casa de don Alberto, el vaquero sintió que el futuro se acercaba, macabro y lleno de posibilidades. Un nuevo dilema lo invadió. Ya no solo debía decidir entre el pasado y el futuro, sino cómo forjar una alianza que pudiera ofrecer esperanza y protección a ambos lados. El horizonte ante él se volvió más claro. Había un camino que tomar, pero tendría el valor necesario para recorrerlo. La visión de su comunidad enfrentando el corporativo sin su intervención hacía que un sudor frío le recorriera la espalda. Al día siguiente, Miguel se prepararía para presentar su propuesta. Pero, en su mente, ya comenzaba a vislumbrar un nuevo horizonte, uno lleno de incertidumbre pero también de esperanza. Lo que no sabía era que la respuesta que obtendría conduciría a una confrontación que cambiaría su vida para siempre.
El día de la presentación llegó con una atmósfera electrificada, un claro reflejo de la lucha interna que Miguel enfrentaba. Cada paso hacia la reunión se sentía como una carga adicional sobre sus hombros, un peso que parecía incrementar a medida que se acercaba al centro del pueblo. Los murmullos de la gente llenaban el aire, llenos de inquietud y curiosidad. ¿Qué querría Miguel realmente? Bajo el sol ardiente, la plaza se había convertido en el escenario perfecto para un debate que había estado latente por años. Miguel se sintió al borde de un abismo emocional, como si cada mirada que desviaban hacia él fuera un cúmulo de expectativas y temores. Necesitaba un enfoque que uniera sus dos mundos, y la idea de un encuentro entre los apaches y su comunidad bullía en su mente, lista para florecer o marchitarse en el aire enrarecido de la tensión. Al tomar su puesto frente a sus vecinos, Miguel respiró hondo, organizando sus pensamientos y buscando esa calma interna que había aprendido de don Alberto. Las palabras, sus armas más potentes, debían salir con convicción. Al abrir la boca, varios rostros se fijaron en él, pero él solo podía ver a su madre en silencio, frunciendo el ceño mientras su padre mantenía la mirada fija en el suelo. Gracias a todos por estar aquí. Comenzó notando cómo algunos se restregaban las manos nerviosos. Hoy quiero hablarles de una oportunidad. He aprendido de los apaches, de su relación con la naturaleza y su historia. Ellos me han enseñado un camino que busca la unión, no la división. Miguel sintió el temor meterse bajo su piel como una serpiente resbaladiza. La idea de ser representado como un traidor se sentía cada vez más tangible ante el silencio denso de su comunidad, pero su voz se mantuvo firme, buscando en su pecho la llama de determinación que había encendido. Sé que algunos de ustedes temen a los apaches, pero me atrevo a decir que no son el enemigo. Ellos tienen conocimientos valiosos que pueden ayudar a nuestra comunidad a enfrentar el corporativo que amenaza nuestro hogar. Un murmullo recorrió la plaza. Algunos comenzaron a reír a carcajadas, otros intercambiaron miradas de desconfianza. Miguel se sintió tambalear por un momento, pero específicamente los ojos de su padre lo mantuvieron firme. Así que continuó. Quiero proponer un encuentro. Ellos están dispuestos a compartir sus enseñanzas, sus historias y su forma de vida. No se trata de abandonar nuestras raíces, sino de enriquecerlas. Debemos encontrar un equilibrio, un camino que fusiona lo antiguo con lo nuevo. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Un grupo de hombres, que se habían agrupado al fondo, comenzaron a murmurar entre ellos, y sus gestos se tornaron agresivos. Miguel sintió el sudor recorrer su frente. La eventualidad de una negativa empezaba a encadenar su mente en dudas. ¿Y si en lugar de unirnos, solo les damos pie a que sigan invadiendo nuestras tierras? Gritó uno de ellos. La intensidad de su voz cortó el aire como un cuchillo, y Miguel comprendió que la batalla no estaría solo ante el corporativo, sino también en la mente de su gente. La incertidumbre lo invadió de inmediato. Sabía que su propuesta no solo era arriesgada, sino que podía llevar a la ruptura total entre él y sus vecinos. Pero, ¿podría rendirse ante el miedo? Las palabras de don Alberto retumbaron en su mente. Las decisiones más difíciles son aquellas que nos definen. Con un ardor nuevo, Miguel se quedó quieto, contemplando cómo navegar por esta tormenta, decidido a no retroceder. Al dar un paso hacia el grupo antagonista, su determinación se transformó en una espada afilada. Sin embargo, su próximo movimiento se convertiría en una revelación trascendental, uno que cambiaría no solo su destino, sino el de su comunidad. Mientras la cruenta discusión se intensificaba, un destello de luz proveniente de un pequeño paquete en su bagaje capturó su atención. Sin saber si sería su salvación o también un nuevo desafío, Miguel se vio obligado a tomar una decisión que podría desatar la tormenta definitiva.
La compasión y la resistencia se encontraban en una lucha voraz dentro de su corazón. «Miren esto», proclamó a viva voz, dispuesto a revelar lo que nunca había contemplado. Pero, ¿sería el camino correcto o se estaría adentrando en un abismo sin retorno? El silencio se apoderó de la plaza mientras Miguel sostenía el pequeño paquete. Sus manos temblaban ligeramente, y el sudor de su frente aumentaba al ver las miradas expectantes y al mismo tiempo desafiantes de su comunidad. En su interior, una lucha frenética se desató entre la necesidad de presentar algo que pudiera cambiar la situación y el miedo a ser juzgado por su elección. Miguel sabía que el objeto en sus manos contenía el poder de cambiar la narrativa, pero también el riesgo de acentuar la hostilidad de su audiencia. Desempacó el objeto con lentitud, y, al abrirlo, reveló una serie de flores secas, colores vibrantes, que contrastaban con el gris y el desánimo que se cernía sobre el encuentro. Estas son flores que los apaches utilizan en sus rituales. Su significado va más allá de la estética. Simbolizan unión, respeto y la paz a la que todos aspiramos. Su voz sonó más firme, impulsada por un deseo de transmitir la urgencia de su mensaje. Levantó las flores, sintiendo como su fragancia transportaba el aire a un mundo donde el miedo daba paso a las oportunidades. No estoy aquí para traicionar nuestra historia, ni para debilitar nuestras raíces. Estoy aquí para mostrarles que juntos podemos aprender, crecer y enfrentar un futuro que no amenace más nuestra existencia. Los murmullos se convirtieron en un silencio tenso. Miguel observó cómo algunos de sus vecinos comenzaban a cambiar su expresión, el escepticismo allanándose un poco. Era un signo de que, aunque la tarea era monumental, había cabezas que podían ceder a la lógica. Sin embargo, el grupo de hombres enojados en la parte trasera parecía más decidido que nunca a seguir atacando. ¿Y si todo lo que traen es más destrucción? Uno de ellos replicó, su tono lleno de desconfianza y rabia. ¿Qué nos garantiza que su unión no será nuestra perdición? Miguel sintió un golpe en su estómago. Las dudas que había tratado de ahogar regresaron con fuerza. Sin embargo, en este momento crítico, se dio cuenta de que no solo debía defender una idea, sino también su propia identidad. Debemos ser más que un grupo en conflicto. Este encuentro representa una puerta a nuevas oportunidades y a la posibilidad de respetar nuestras diferencias. Mientras hablaba, fue consciente de su transformación interna. Las peleas siempre lo habían llevado a querer evitar el conflicto a toda costa, pero en este instante, Miguel se dio cuenta de que su futuro no estaba dictado por el miedo al rechazo, sino por su capacidad de liderar con integridad y empatía. Decidido, miró a las personas a su alrededor. No se trata solo de las flores, ni de los apaches. Se trata de nosotros, de lo que queremos construir como comunidad. Estoy dispuesto a arriesgarme si ustedes lo están. El camino surcado por el miedo no nos ha llevado a ningún lado. Sentía cómo el eco de sus palabras resonaba, y daba un paso hacia adelante, rompiendo la distancia que hasta ahora lo había mantenido en un limbo de inseguridad. Este momento, pensó, podría ser su plataforma de lanzamiento hacia un nuevo entendimiento, no solo con los apaches, sino consigo mismo, pero el grupo hostil aún se alineaba. «Esto es una locura, estamos perdiendo nuestra identidad», gritaron, y Miguel sintió el ardor de la indignación, como si un fuego renaciera en su pecho. Necesitaba contraargumentar, pero no con rabia. En ese instante, comprendió que estaba en la cima de una decisión crucial. Decidió llevar las flores al grupo de hombres enojados, un gesto que había aprendido de don Alberto. La conexión comienza desde el respeto. Cada paso hacia ellos era un desafío, cada mirada un enfrentamiento, pero también una oportunidad para reformular el miedo en confianza. Si queremos sobrevivir, debemos cultivar una relación que no sea solo basada en la resistencia, sino en la aceptación, decía mientras llegaba a la altura del grupo. Pero el desenlace de esta decisión aún era incierto.
Miguel estaba a punto de descubrir si la paz podría surgir del caos, o si la ruptura de todo lo conocido era inevitable. Mientras las miradas se intensificaban, una pregunta resonó en su mente. ¿Qué pasaría si la respuesta radicara en el dolor de aceptar la verdad de su propia comunidad? Miguel estaba a un paso de cambiar el futuro, pero el costo de esa revelación lo podría llevar hacia un abismo, uno que nunca había imaginado. Miguel se detuvo a unos pasos del grupo de hombres, sintiendo la tensión palpable en el aire. Las flores en su mano parecían vibrar con cada latido de su corazón. Se dio cuenta de que no solo estaban en juego las relaciones entre ellos y los apaches, también estaba en juego su autoconfianza, y la verdad que siempre había anhelado expresar. «Soy un hombre que ha temido», comenzó, buscando la conexión sincera en sus palabras, que ha sentido cómo este miedo puede ser paralizante. Pero el temor que traemos no debe definirnos, ni como individuos ni como vecinos. Sabía que sus pensamientos podrían parecer inusuales, incluso imprudentes, pero la transparencia se convirtió en su escudo y su espada. El hombre que había planteado la pregunta inicial, un conocido de su infancia, parecía estudiar a Miguel con desconfianza. «Dices que la aceptación es la solución, pero ¿acaso no es eso lo que nos debilita? ¿Debilitarse es negarse a recibir la esperanza?». Miguel replicó, con el tono firme pero conciliador. «Todo lo que he visto nos aleja de lo que verdaderamente somos. Las divisiones solo nos han hecho más vulnerables. ¿Necesitamos más dolor para aprender lo que nos cuesta aceptar?». El silencio de la plaza se convirtió en un fondo para su discurso, su voz resonando como un eco en la oscuridad. Se vio a sí mismo allí, de pie en medio de la adversidad, desafiándolo a un duelo no de fuerza, sino de coraje emocional. Esta confrontación no solo era con los hombres en la parte trasera, era el enfrentamiento consigo mismo. Las miradas se mantenían fijas, algunas mezcladas con curiosidad, otras con escepticismo. Fue entonces cuando notó a algunos de sus vecinos que comenzaban a murmurar entre ellos, discutiendo la posibilidad de la paz, como si las flores en su mano despertaran un anhelo silenciado. «No se trata de renunciar a lo que somos», continuó Miguel. «Se trata de entender que la verdadera identidad puede coexistir con la aceptación. No tenemos que elegir un lado. Podemos construir un camino donde ambas historias coexistan». Las palabras abandonaron su boca como una flecha dirigida a los corazones de sus oyentes. Miguel sentía cómo su determinación crecía, convirtiendo su vulnerabilidad en una fortaleza inspiradora. Esta lucha interna, mostró, era la misma que veía reflejada en las caras de quienes lo rodeaban. Se dieron cuenta de que todos llevaban el peso del miedo, pero también del anhelo de libertad. Mientras el grupo desaprobador comenzaba a intercambiar miradas, él dio un paso más, desafiando su coraje al enfrentar el miedo ajeno con su verdad. Si consideramos a nuestros hermanos apaches como enemigos, estamos fijando muros que no sabemos romper. Estoy aquí para tender puentes. Lo que busco no es la negación de mi propia historia, sino la posibilidad de vivir muchas más. Sin embargo, el hombre de la voz resquebrajada volvió a tomar la palabra. «¿Y si esto resulta un desastre, Miguel? Si todo se quiebra, ese es el costo». Miguel respiró. «Puede que algunos vengan a romper nuestro hogar, pero también puede que otros traigan flores que florezcan en esta tierra». El grupo permanecía en un silencio reflexivo, como si las palabras de Miguel comenzaran a calar hondo, aunque el temor a lo desconocido todavía encadenaba a algunos. En ese momento, las flores en su mano se convirtieron en un símbolo tangible de su determinación. Era el instante de decidir, no solo por ellos, sino por él mismo. ¿Qué tipo de líder quería ser? ¿El que se rendía ante el temor, o el que empoderaba con su vulnerabilidad? Miguel miró directo a los hombres, ansioso por dar el siguiente paso, pero un grito interrumpió la atmósfera, extrayéndolo de su ensueño. «Vienen hacia nosotros». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La posibilidad de una confrontación física
se cernía sobre ellos, y la semilla de su esfuerzo por la paz parecía estar al borde de florecer o marchitarse antes de germinar. ¿Podría la transformación interna que había comenzado a sentarse en medio de esta nueva Turquía de tensión? Una decisión crucial lo esperaría mientras la incertidumbre lo rodeaba con fuerza. Miguel apenas tuvo tiempo de procesar el eco del grito. La vívida imagen de cómo los apaches se acercaban a ellos, como sombras avanzando hacia la luz de la plaza, había encendido una chispa de adrenalina en su interior. Su mente, que hasta ese momento reflexionaba sobre su papel como líder y sanador, ahora se encontraba atrapada entre el temor y la voluntad de actuar. La confrontación ya no era abstracta. Estaba allí, a pocos pasos de distancia. Por un instante, las flores se sintieron pesadas en su mano, como un recordatorio de su fragilidad emocional. Pero mientras observaba a los hombres que lo rodeaban, notó en sus ojos la misma lucha interna, miedo y el deseo de un cambio verdadero. «¡Miguel!», gritó uno de sus vecinos, intentando ocultar su inquietud. «¿Qué vamos a hacer?». Miguel se dio cuenta de que la respuesta no solo definiría su papel frente a los apaches, sino que también marcaría su transformación como individuo. La autoafirmación que había comenzado a forjarse en su interior tendría que ser su guía. Recogió su respiración, sintiendo cómo la fuerza de su convicción comenzaba a abrumar el temor. «Vamos a enfrentar esto juntos», dijo, su voz resonando con decisión. «Tal vez estas flores no cambien el destino inmediato, pero representan nuestra voluntad de buscar un diálogo, no una pelea». Los murmullos entre el grupo se fueron calmando. Había algo en su firmeza que comenzaba a resonar. Miguel había dado el primer paso hacia la redefinición de su identidad, no solo como líder, sino como forjador de un nuevo camino de entendimiento. Estaba dispuesto a usar su vulnerabilidad como un puente, y no como un costo. Podía sentir su corazón acelerándose, pero a medida que el grupo de hombres se preparaba para una inminente confrontación, comenzó a visualizar una alternativa. Las figuras de los apaches se aclaraban con cada paso. Miguel notó detalles en sus vestimentas y los gestos de sus rostros, que estaban marcados por la historia y el dolor, no muy diferentes a los de los hombres que lo rodeaban. «No son solo guerreros», pensó, «son individuos con sus propias verdades, tal como nosotros». Se sintió atrapado entre dos mundos, cada uno con su propio relato, y un deseo ardiente de ser el hilo que conectara ambas narrativas. La claridad de su misión se iluminaba en su mente. No se trataba de ganar un enfrentamiento, sino de ofrecer una alternativa y el espacio para la conversación. Los apaches llegaron más cerca, ya podían distinguirse las miradas curiosas y el recelo en sus expresiones. En ese preciso momento, Miguel levantó las flores hacia ellos, un gesto simple, pero cargado de un significado profundo. No estamos aquí para pelear, sino para entender lo que nos separa y encontrar lo que nos une. Estas flores simbolizan esa esperanza. El silencio fue elocuente. Los apaches se detuvieron, observando las flores en su mano, y el rostro de Miguel se iluminó con la chispa de una revelación. Tal vez esa no era solo una confrontación, sino una oportunidad de descubrimiento colectivo. ¿Realmente podría abrirse un camino de diálogo? Mientras la tensión crecía, una duda invadió la mente de Miguel, pero también un impulso renovado. Ya no era solo un hombre lidiando con su autoaceptación. Ahora se estaba convirtiendo en un catalizador de cambio. Las posibilidades eran infinitas. Si ellos dan un paso hacia adelante, yo también lo haré, pensó, aferrándose a la decisión que había tomado. El momento era crucial. Las flores eran una representación de su compromiso, y quizás el símbolo del futuro que todos ansiaban. Sin embargo, justo cuando la atmosférica comenzaba a cambiar, un apache, notablemente más alto que los demás, hizo un gesto. Su mirada se centró en Miguel, como si pudiera ver más allá de la carne y los huesos,
hacia su verdadero ser. ¿Me estás diciendo que estas flores son tu solución?, inquirió con un tono que hacía eco de 1000 historias contadas. Miguel sintió que la pregunta no solo reflejaba la incredulidad del apache, sino también un desafío hacia su vulnerabilidad. La mente de Miguel giró en busca de la respuesta adecuada, sabiendo que lo que dijera ahora podría definir no solo su destino, sino el de muchos otros. Más bien, contestó Miguel, su voz más firme que nunca. Son el inicio de una nueva conversación. El desenlace de esta interacción no solo podría determinar el futuro que volvía a tejerse, sino también desatar la esencia de quien realmente era. ¿Podría su declaración cambiar el rumbo del encuentro, o estaría a punto de enfrentar las consecuencias de su vulnerabilidad? La pregunta flotaba en el aire, y el momento de la verdad estaba por llegar. Miguel sintió cómo el peso de las palabras que acababa de pronunciar reverberaba en el silencio que seguía. La mirada del apache lo atravesaba, y en ese instante, Miguel comprendió que no solo estaba enfrentando a un guerrero, estaba en un duelo de visiones, de esperanzas y de miedos. Una conversación, repitió el apache, como si saboreara la posibilidad. Miguel tomó un respiro, intentando aprovechar la pausa para centrarse. Su discurso, aunque resonante, debía ser más que una simple declaración. Debía ser una manifestación de su propio viaje interior, un recordatorio de que su transformación personal requería de autenticidad. Consciente de que la vulnerabilidad de su propuesta podría ser su mayor arma, Miguel continuó. Cada uno de nosotros ha soportado un peso, historias que nos han definido. Estoy aquí para aceptar las consecuencias de mis propias decisiones, para reconocer el dolor que todos llevamos dentro. La conexión emocional comenzó a tejerse, no solo con el apache, sino con todos los presentes. La verdad lo liberaba. El apache frunció el ceño, atando los hilos de una historia mientras Miguel se sumergía en su propio recuerdo. El eco de sus pérdidas resonando en su mente. Recordó a su padre, cómo había luchado por superar las adversidades. Esa nostalgia lo impulsaba ahora a actuar con generosidad emocional. Había aprendido que la vulnerabilidad daba vida a un tipo de fortaleza que pocos podían comprender. La tensión creció, y una voz interior le susurró que esta capacidad de adaptación era su verdadero legado. Necesitaba hacer que su visión se entendiera, que su dolor fuera un baluarte y no una carga. Ustedes buscan protección, así como nosotros. Las flores son un símbolo, pero lo que importa es el significado de unión y esperanza que queremos construir juntos. Lo que suceda aquí puede cambiar la historia de ambos pueblos. Bastó una mirada a los hombres que le acompañaban para sentir la posibilidad de unidad. Todos estaban allí, con un hilo de esperanza entrelazado. El apache inclinó ligeramente la cabeza, evaluando no solo las palabras, sino la profundidad de su convicción. Miguel sintió que la conexión se fortalecía cada segundo. Sin embargo, el riesgo era palpable. Había una zona de incertidumbre que podría convertirse en un abismo oscuro si no avanzaban de manera cuidadosa. La impaciencia comenzó a cernirse sobre el grupo a medida que el silencio se alargaba. Miguel, atrapado entre la urgencia de la acción y el deseo de una conexión genuina, pensó en cómo cada segundo se sentía como una eternidad. Esa sensación se transformó en determinación. Ya no era solo un hombre frente a una crisis, estaba descubriendo su lugar en el mundo. Lo que presento es un camino, no un ceder en la lucha, insistió. Sé que la historia es compleja, pero confío en que esta conversación nos permitirá navegar hacia un futuro diferente. Las palabras del apache rompieron el silencio. Si realmente es así, tendrás mucho que demostrar. La respuesta trajo consigo tanto alivio como una nueva carga de expectativas, pues reconocía que la balanza se había inclinado hacia el compromiso. Miguel se dio cuenta ahora que su viaje no solo impactaba su destino personal, sino que también era un testimonio de su crecimiento. La lucha interna por validarse
estaba tomando forma a través de esta búsqueda de entendimiento. La confrontación había cambiado de esencia. Ya no se trataba de demostrar fuerza, sino de mostrar empatía y resiliencia. A medida que las primeras luces de la tarde comenzaban a iluminar el campo, Miguel sintió que, por primera vez, estaba en el umbral de una transformación. Sin embargo, la pregunta lo acechaba. ¿Realmente podría cumplir con las expectativas que había generado? En medio del bullicio creciente de la plaza, un grito desgarrador rompió el momento. Una sombra se movía rápidamente entre los árboles, una figura que ponía en peligro el frágil entendimiento que intentaba construir. La tensión que había logrado establecer parecía desvanecerse ante la inminente amenaza. Miguel sintió cómo la adrenalina volvía a fluir, pero esta vez, no solo era miedo, era su determinación revitalizada, un compromiso a no permitir que su camino hacia el entendimiento se viera interrumpido. ¿Qué sucede ahora?, murmuró, sintiendo el peso de la realidad aplastando la esperanza. La batalla por el futuro que deseaba comenzaba a sentirse imposible. ¿Podría lo que había sembrado dar frutos, o todo se perdería en medio de esta nueva crisis? La incertidumbre se cernía sobre él como un velo, y la conversación que había iniciado podría estar a punto de derrumbarse. La figura que se movía entre los árboles se materializó ante los ojos de Miguel, y su corazón se detuvo un instante al reconocer el gesto desafiante de un vaquero. La tensión del momento se volvió casi palpable, como si cada respiración pudiera romper el delicado equilibrio que había comenzado a construir con el apache y su grupo. Una preocupación fundida con incredulidad lo invadió. En algún lugar de su mente se preguntaba si sus esfuerzos por alcanzar un entendimiento podrían desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. El vaquero, un hombre robusto adornado con un sombrero de ala ancha y una expresión decidida, se plantó firmemente a unos pasos del grupo. En su mano sostenía un manojo de flores silvestres, un gesto que, en otras circunstancias, podría haber parecido inocente. Pero ahora, su presencia causaba un escalofrío entre los presentes, como si una tormenta de emociones se estuviera acumulando. Miguel, con su mente en ebullición, sintió que esta era una prueba crítica. La vulnerabilidad que había compartido en su discurso, el camino hacia la unidad que había esbozado, se enfrentaba a la brutalidad de las realidades externas. Se encontró cuestionando rápidamente la lección que había aprendido acerca de la empatía. ¿Podrían realmente florecer las posibilidades o todo se marchitaría con este nuevo desafío? El apache y el vaquero se midieron en silencio. Un momento que se sintió como el precipicio de un cambio irreversible. Aquel vaquero no solo podría rehusarse a la paz, sino que también podría exacerbar viejas rencillas en la comunidad, ahondando en heridas que Miguel había estado intentando sanar. La responsabilidad que pesaba sobre él parecía duplicarse. «Vine a demostrar que la paz es posible», dijo el vaquero. Alzó el ramo de flores con un gesto casi desafiante. «Pero hacen falta más que palabras vacías. ¿Qué piensan hacer ante esto?» La arrogancia de su tono resonaba como un eco de desprecio hacia los lazos que Miguel intentaba forjar. Este desafío era un resbalón potencial a la misión de Miguel. Sentía cómo la presión se acumulaba en su pecho mientras contemplaba las reacciones de los apaches. Se les podía ver desconcertados, un conflicto interno palpitando en sus rostros. Miguel sabía que debía actuar, que su respuesta podría definir un nuevo curso en su vida y en la de ambos pueblos. «No se trata solo de flores, sino de un significado más profundo», replicó, apretando los dientes y enfrentándose al vaquero. «Esta es nuestra oportunidad de cambiar el legado de nuestras familias. Ustedes tienen miedo de lo que no comprenden, justo como yo lo tuve. Pero tal vez, en vez de seguir con el enfrentamiento, podemos utilizar esto como un puente, en lugar de un muro». Las palabras salieron con fuerza, marcando un punto de inflexión. Sin embargo, el vaquero rió con desprecio, revelando una resistencia que Miguel no había anticipado.
La atmósfera se volvió electrizante. Las miradas centradas entre él y el forastero se cargaron de expectativa. El apache miraba a ambas partes, y en sus ojos llamó la atención un destello de análisis. Pero la cuestión de la lealtad y la tradición flotaba en el aire. Miguel se preguntó si su sinceridad podía abrir puertas que habían estado cerradas por generaciones, o si se convertiría en un aliado inesperado del vaquero, tensando aún más la cuerda que conectaba su destino. La amenaza del vaquero sobresalía confrontando todo lo que Miguel había intentado construir. Aún así, en su interior florecía una determinación. Se dio cuenta que no solo se trataba de salvar su conversatorio, sino de encontrarse a sí mismo a través de la adversidad. Cada nosotros debe decidir a quién servir. ¿Permitirán que la historia se repita o están dispuestos a luchar por un nuevo futuro? La pregunta quedó suspendida en el aire. Miguel sintió su pulso acelerarse al enfrentar este enrevesado escenario. La revelación era clara. Lo que de verdad estaba en juego iba mucho más allá de las flores. Se trataba de su capacidad de liderar, de transformar el conflicto en una oportunidad. Como un golpe de tambor en el horizonte, la realidad se tornaba más feroz. La batalla por el destino aún no había revelado su verdadero rostro. ¿Sería capaz Miguel de canalizar su convicción en acción, o se vería arrastrado a la tormenta que crecía a su alrededor? Miguel sintió cómo la presión lo envolvía, como una niebla densa. Las palabras que había pronunciado parecían flotar en el aire, resonando en cada rincón, retumbando en su mente con una urgencia que le resultaba abrumadora. El vaquero había colocado una piedra en el camino que había comenzado a construir. La confrontación era inevitable, y ahora se encontraba en el centro de un remolino emocional. La atmósfera se volvía cada vez más tensa. Las miradas de los apaches, que antes reflejaban duda y esperanza, comenzaron a tornarse en intenciones ocultas. Miguel se dio cuenta de que no solo luchaba por su propia voz, ahora defendía un ideal que podía revivir o destruir todo lo que había creído posible. En este instante desgarrador, se dio cuenta de que su auténtica batalla no estaba solo en el odio o el miedo que lo rodeaban, sino en las inseguridades que él mismo enfrentaba. ¿Por qué me siento tan insuficiente?, se preguntó Miguel, sintiendo cómo el sudor comenzaba a resbalar por su frente. Su voz interior, solícita y desalentadora, le recordaba los fracasos pasados, esa falta de coraje que había balaceado sus intentos anteriores de cambio. Había querido ser un líder. ¿Pero acaso estaba a la altura de lo que el momento exigía? Tómalo con calma, se repitió. Mientras el vaquero continuaba desafiando su postura, Miguel visualizó lo que había estado construyendo. La imagen de las flores que sostenía el vaquero comenzó a transformarse en un símbolo de esperanza y conexión, un recordatorio de que incluso la vida más escabrosa podía florecer. Tal vez, pensó, ese era su papel. Asumir la responsabilidad que venía con la intención de sanar. Con esa nueva claridad, Miguel llevó su mirada al vaquero. Hemos estado atrapados en un ciclo de resentimientos que nos han definido durante demasiado tiempo. Es tiempo de redefinir nuestras historias. Si tu intención es la paz, yo estaré a tu lado, declaró, y su voz resonó con un nuevo tono de firmeza. El vaquero lo observó por un momento, sus chispeantes ojos capturando la mirada decidida de Miguel. La tensión en el aire chisporroteó. ¿Acaso había tocado el punto vulnerable del vaquero? ¿Habría disparado la chispa de una posible solución? ¿O solo se había expuesto a un mayor conflicto? Los apaches intercambiaron miradas furtivas, interrogativas y en algunos casos inquisitivas. Miguel se sintió como un equilibrista sobre una cuerda floja, consciente de la fragilidad de su posición. Cada uno de ellos tenía que decidir si se unían a esta nueva forma de pensar o se aferraban a visiones obsoletas. En el rincón de su mente, una idea comenzó a gestarse. Lo que estamos necesitando es un diálogo real, se decía, los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Y para lograrlo,
Debemos estar dispuestos a escuchar, a entender, a encontrar la raíz de nuestro dolor. ¿Era esto lo que realmente deseaba? Una conversación en lugar de un enfrentamiento. El vaquero, visiblemente sorprendido por la dirección de la conversación, bajó ligeramente el ramo de flores. Miguel sintió que la oportunidad se presentaba, y con un leve movimiento de cabeza, invitó a los apaches a unirse a su visión. La pregunta ahora latente era, ¿cómo transformar esa idea en una acción tangible? En su mente, comenzaron a surgir posibilidades. Quería crear un espacio donde la escucha fuera la norma, y no la excepción, donde cada voz se sintiera válida. Era un desafío monumental, pero ya no veía el obstáculo como una adversidad, sino como un peldaño hacia la creación de un nuevo legado. Las miradas de los apaches comenzaron a cambiar, algunas llenas de curiosidad y otras de escepticismo. En su interior, Miguel comprendía que cada pequeño paso contaba. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos y definir su propio papel en una nueva narrativa. En ese instante de revelación, una chispa iluminó su interior. En su búsqueda de paz, no solo estaba moldeando un futuro compartido, también estaba forjando su identidad. Miguel se sintió más fuerte, dispuesto a liberarse del peso que había estado arrastrando por años. Pero justo cuando comenzaba a acumular fuerza, una sombra apareció en el horizonte. Una figura conocida se acercaba, y con ella, una inquietud que reverberaba en sus entrañas. ¿Sería amiga o enemiga en esta nueva era de cambios? El camino hacia la resolución estaba trazado, pero Miguel sabía que la verdad sobre su viaje apenas comenzaba a revelarse. En este cruce de caminos, ¿podría verdaderamente desafiar su destino? ¿O el pasado volvería para reclamar lo que creía haber transformado? Miguel se encontró buscando respuestas en el rostro de aquellos que lo rodeaban. La figura familiar que se acercaba trajo consigo una mezcla de esperanza y ansiedad. Su madre, quien había sido su ancla y faro en momentos de confusión. Su presencia, sin embargo, en ese instante crucial, simbolizaba tanto la conexión con su legado familiar como la presión de la tradición que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo. «Mamá», dijo Miguel tomando aire, «hoy estamos en un punto decisivo. Quiero que comprendas que no estoy renunciando a nuestra historia, sino que estoy buscando un nuevo camino que incluya a todos, apaches, y nosotros por igual». La mirada de su madre se llenó de dudas, pero había un matiz de curiosidad que podría traducirse en apoyo. «Hijo, siempre temí que esto sucediera. Me preocupa que busques lo que no puedes encontrar». Pero en su voz había una fragilidad. Posiblemente su corazón quería creer que su hijo era lo suficientemente fuerte como para forjar este nuevo camino. «Confía en mí», replicó Miguel con más confianza de la que sentía. «Lo que he aprendido de los apaches sobre el respeto por la tierra y la hermandad podría ser la clave para salvar nuestro hogar». La conexión con su madre era su último lazo con la tradición, y su aprobación se volvió vital. Necesitaba su apoyo para aterrizar el puente entre dos culturas. El vaquero, que había estado escuchando la conversación desde un leve retiro, se acercó. «¿Es esta la verdad que deseas construir?», preguntó, sus ojos brillantes de desafío. «¿Una mezcla entre lo nuevo y lo viejo que puede volverse un caos? No será un caos, será una fusión, un entendimiento mutuo», respondió Miguel, sintiendo que cada palabra ganaba peso a medida que avanzaba en su argumento. «Si buscamos equilibrar el respeto por nuestras culturas, se permitirá que ambas florezcan», agregó el apache, apoyando con determinación a Miguel. La tensión en la plaza se podía cortar con un cuchillo, pero había un aire renovado de esperanza. Por primera vez, las flores que antes parecían ser solo adornos, se convirtieron en símbolos de un futuro compartido. La idea de un diálogo, la posibilidad de reconocer las historias de otros, comenzaba a resonar en las almas de los presentes. Fueron momentos de incertidumbre,
Pero Miguel sintió que su voz se alzaba con nueva convicción. Si tenemos el valor de enfrentar nuestros temores juntos, podemos construir un futuro en el que el respeto y la colaboración sean la norma. Eso puede transformar no solo nuestro futuro, sino nuestras identidades. Los murmullos comenzaron a surgir entre el público. Algunos, admirando su valentía, comenzaron a ver en esas flores un camino hacia la reconciliación. Miguel podía sentir cómo poco a poco la mirada del vaquero, haciéndose menos desafiante, se tornaba en algo más que respeto. Se transformaba en un despertar de posibilidades. ¿Y si ofrecimos un espacio para compartir nuestras historias?, sugirió el apache. No como enemigos, sino como aliados en esta lucha por la tierra que todos amamos. Aquel planteamiento resonó, y se convirtió en muro protector entre las barreras que habían mantenido a las comunidades divididas por años. Era el entendimiento que Miguel había anhelado, y finalmente parecía estar tomando forma. Sin embargo, aún permanecía una pregunta en el aire. ¿Podrían realmente dejar atrás el miedo y construir un nuevo futuro? Mientras miraba a los hombres de ambos lados, vio la incertidumbre y el escepticismo florecer, pero también un anhelo de cambio en tantos rostros. El escenario estaba listo para un giro trascendental. Había un camino a seguir, lleno de riesgos, pero también de recompensas. La respuesta a su lucha personal no sería simplemente vencer un obstáculo, sino aceptar que la transformación también significaba abrazar la complejidad de su historia. Con un impulso renovado, Miguel dio un paso hacia el centro de la plaza, levantando las flores una vez más. Hoy no estamos aquí para dividirnos, sino para forjar un destino que honre a nuestros ancestros, y a la vez, nos prepare para ser verdaderamente uno como comunidad. ¿Están listos para ser parte de esta nueva era? La respuesta fue un silencio reflexivo, seguido de murmullos que comenzaron a deslizarse desde las orillas del grupo hacia el centro. Algunos tomaron un paso hacia adelante, mientras otros se quedaron atrás, atrapados en el miedo. Pero en el corazón de Miguel, una luz brilló con más fuerza que nunca. Había logrado algo elemental, abrir una puerta. Había sembrado una semilla de cambio. Las flores, símbolo de un nuevo entendimiento, se convirtieron en agentes de transformación. Miguel sonrió al darse cuenta de que no solo había encontrado su voz, sino que también había dado un paso hacia la resolución de su conflicto interno. Ellas le recordaban que la belleza y la esperanza podían prosperar incluso en los lugares más inesperados. Comenzó a sentir que había adquirido una confianza sólida. Su experiencia con los apaches, la conexión con su madre y los desafíos que enfrentaban juntos, se habían entrelazado para formar un nuevo tejido de identidad. Había logrado el equilibrio que tanto anhelaba, una fusión de sus raíces que lo fortalecía y le daba sentido. A medida que el horizonte empezaba a teñirse de un cálido color atardecer, Miguel se sintió reivindicado. Aquel día no solo buscó salvar su hogar, sino también el legado de dignidad y respeto que él y su comunidad siempre habían deseado. En cada mirada que encontraba, ya no veía temor, sino la posibilidad de una nueva historia. Con el corazón palpitante, dio un último vistazo al vaquero y al apache. Les agradezco a ambos. Hoy se nos brinda la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra historia juntos. ¿Están listos para dar este paso? Ambos miraron a su alrededor, intercambiando una conexión que trascendía palabras, y con un movimiento compartido, finalmente dieron un paso hacia adelante. Nadie cambiaría el pasado, pero juntos podían construir un futuro que honrara lo que cada uno había perdido y lo que aún podían ganar. Miguel supo entonces, en ese momento decisivo, que su verdadera transformación no había sido solo profesional, sino profundamente personal. Su viaje había despertado en él una confianza inquebrantable y un sentido de pertenencia renovado, no solo a su familia, sino a toda la humanidad. La historia de Miguel concluiría en esta encrucijada, donde todos decidieron florecer juntos, dejando atrás la sombra del miedo
y abrazando la luz de la esperanza. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.